Bienvenidos al segundo módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo revisaremos el tema de revisiones sistemáticas de literatura científica con la metodología Cochrane. Los objetivos del mismo son, primero que nada, brindarles un marco teórico de referencia para que ustedes puedan realizar revisiones sistemáticas de literatura científica. Segundo, introducirlos al uso de las principales bases de datos recomendadas para esta metodología. Y tercero, brindarles una estrategia que hemos desarrollado específicamente para esta certificación, que le va a permitir, entre otras cosas, superar la limitación de la barrera del idioma y poder realizar una búsqueda actualizada y comprensiva en la principal base de datos, que es PubMed, para luego reproducirla en las otras bases de datos recomendadas. Empecemos. En esta primera sesión, de las 3 que componen este módulo, hablaremos del marco teórico de referencia para realizar revisiones sistemáticas de literatura. ¿Qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática, según Cochrane, tiene una serie de atributos, y veámoslos en detalle. Primero que nada, tiene que ser completa, es decir, no se les tiene que escapar nada relevante. Segundo, es reproducible, entiéndase que tiene que seguir una metodología que si otro investigador quiere revisar el mismo tema con la misma base de datos, debe encontrar exactamente los mismos resultados. Tercero, es transparente. Cuando uno elabora una revisión sistemática, se le recomienda que el protocolo sea aprobado y registrado en una base de datos de revisiones sistemáticas, es decir, que seamos transparentes con lo que estamos haciendo. Y cuarto, que incluya un análisis de sesgos para poder reducir todos los sesgos posibles que podrían prevenir encontrar la mejor evidencia disponible. Otro aspecto importante es que las revisiones sistemáticas responden a una pregunta de investigación específica, no a varias a la vez, a partir de la cual se pueden sacar conclusiones y tomar decisiones de la manera más confiable. Un aspecto importante que tenemos que reconocer es de que no toda revisión de literatura, de las muchas que están publicadas, cumplen la metodología de revisiones sistemáticas. Y no toda revisión sistemática que uno desee realizar eventualmente va a encontrar evidencias disponibles. Pasa muy seguido que uno plantea una serie de términos de búsqueda y unos criterios de selección que no arrojan ningún resultado. Y eso es perfectamente válido si aplicamos la metodología rigurosamente. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos de una revisión sistemática? Primero, tiene que haber un objetivo. Nuevamente, una revisión sistemática responde a una pregunta de investigación. Y para ello se tienen que predefinir a priori cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para elegir los resultados de esa revisión sistemática. A priori, no hay ninguna manera, se hace después de que ya se empezó la búsqueda. Segundo, tiene que aplicar una metodología que tiene que estar en extremo detallada y ser muy explícita para que ésta pueda ser reproducible por otros autores. Tercero, esta búsqueda tiene que ser comprensiva, es decir, incluir el mínimo de bases de datos recomendadas que podrían dar la certeza de que estamos revisando la mejor evidencia disponible independientemente de dónde esté indizada. Cuarto, tiene que incluir un componente de análisis de validez, es decir, el análisis de sesgos. Este análisis de sesgos va a prevenir que, encontrando evidencias, tomemos decisiones de manera equívoca solo porque, por ejemplo, los resultados negativos no son normalmente publicados. Y quinto, tiene que haber una síntesis de esa información. Y para ello se aplica una técnica estadística que se conoce como metaanálisis. Entonces, ¿qué es un metaanálisis? Un metaanálisis se refiere específicamente a ese elemento de las revisiones sistemáticas que permite hacer síntesis de los resultados encontrados. Y para ello es imprescindible que ustedes usen técnicas estadísticas que permitan resumir y combinar los resultados de diferentes estudios independientes para conseguir un estimado nuevo, una reestimación que precisamente por tener, sumando los tamaños de muestra de los estudios independientes, va a arrojar un intervalo de confianza más preciso, más angosto, del efecto de interés que queremos, de la intervención que estamos evaluando. Dentro de este ejercicio, es válido decir que
Todo metaanálisis es una revisión sistemática, pero no toda revisión sistemática se puede metaanalizar. ¿Por qué? Porque para poder hacer metaanálisis tienes que tener por lo menos 2 o más resultados. Otro aspecto básico de las revisiones sistemáticas es el uso del lenguaje controlado. Estos tienen un nombre, se llaman tesauros, y cada base usa un tesauro propio. ¿Qué cosa es un tesauro? Un tesauro es un listado de términos, cada uno de los cuales es postulado para representar un concepto, temas o contenidos dentro de un sistema de conocimiento que está debidamente jerarquizado. Entiéndanlo de la siguiente manera. Cuando ustedes leen un libro y quieren ver el contenido, se van al índice. Pero hay dos cosas que difieren con respecto a la base de datos de revistas indexadas. Es que ese contenido es fijo, no cambia en el tiempo. Entonces, un solo índice basta para describir el contenido de ese libro. En los casos de la base de datos, todos los meses se paran inventando términos nuevos, se puedan actualizando términos antiguos y todo el tiempo para saliendo literatura y conceptos nuevos que no fueron utilizados anteriormente. Entonces, eso implica que existe una necesidad de ir construyendo nuevos términos en el camino, actualizando términos antiguos e incluso eliminando términos que ya cayeron en desuso. Esto pasa mucho más frecuente en ciencias de la salud, que probablemente en otra carrera. Entonces, es muy importante que para poder realizar revisiones sistemáticas, nos olvidemos específicamente de traducciones de idioma y hablemos de traducciones al lenguaje tesauro. Base de datos como PubMed tiene un tesauro cuyo nombre es Medical Subject Headings. Estos mesh son los tesauros con los cuales vamos a poder, todo el tiempo están siendo clasificados diversos artículos que son mandados a esta base de datos. Embase tiene su propio tesauro que se llama Entre. Scopus usa ambos, pero en realidad tiene una limitación muy particular que vamos a comentar después, que usa solamente palabras claves. Y otras bases de datos para este lado del mundo, como VIRM, usa su propio tesauro, que no se corresponde necesariamente con los tesauros previamente descritos. Para poder combinar tesauros, nosotros hacemos uso de un lenguaje lógico-matemático. Y este lenguaje lógico-matemático usa operadores booleanos. ¿Qué cosa es un operador booleano? Y para esto tenemos que regresar a nuestro tercer grado de primaria. En nuestros diagramas de Euler, nosotros hacíamos combinaciones de conjuntos. El operador booleano que nos permite juntar dos conjuntos es el operador booleano OR, en inglés OR. El operador booleano que nos permite solo identificar la interacción de estos conjuntos es el operador booleano y o AND en inglés. Y si queremos disagregar la data dependiendo de si es del conjunto A o del conjunto B, podemos hacer un A not B o un B dot A, que significa básicamente todo lo que es A y no es B y todo lo que es B y no es A. Adicionalmente, nosotros tenemos que predefinir a priori los criterios de elegibilidad, es decir, qué tipo de literatura estamos buscando. Dependiendo de la madurez de las evidencias, uno puede hacer un corte mientras más cercano está a la punta de la pirámide de jerarquía de evidencias. Para esto es importante que entendamos la lógica detrás de las revisiones sistemáticas, y esto es sintetizar la mejor evidencia disponible. Si la literatura es inmadura, lo que se va a encontrar en la literatura por lo general son reportes de casos, estudios muy pequeños, pero conforme se va investigando más y más y empezamos a hacer estudios observacionales, más adelante hacemos ensayos clínicos, cuando tenemos más de uno, publicamos metaanálisis. Esa jerarquía de evidencias nos permite a nosotros establecer niveles. En la actualidad se usan los criterios recomendados por el Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, que han sido actualizados hace poquito, el 2011. Sin embargo, muchos libros todavía tienen las jerarquías anteriores del año 2009 para atrás, y inducen a un grave error, que hecho sea de paso, es uno de los pecados más grandes de la medicina basada en evidencias. Veamos los niveles. Y entendamos dos cosas. Primero que nada, hay niveles específicos para cada tipo de evaluación. Si estamos evaluando una intervención, estos son las jerarquías de evidencia que vamos a utilizar. En el primer nivel, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos N de 1. En el segundo nivel, si no llegamos a las revisiones sistemáticas,
a los productos originales, a los ensayos aleatorios y estudios observacionales con efecto dramático. Ojo a esa paridad, ¿ah? Antes se decía que era solamente ensayo clínico, no. Ahora, si tú haces un estudio observacional, pero el efecto que has estimado es muy grande, tiene el mismo nivel que un ensayo clínico controlado, aleatorizado, bien diseñado. En el tercer nivel dejamos a los estudios que tienen de tipo longitudinal, aquellos de tipo cohorte, no controlado, no aleatorio. Y en el cuarto nivel dejamos al resto de estudios observacionales y en un quinto nivel el razonamiento basado en el mecanismo de enfermedad. Otro aspecto que es importante que entendamos es que para todo lo que escribimos en ciencia existen estándares internacionales que si los ignoramos vamos a bajar en la calidad de nuestros productos. Si queremos elaborar un protocolo de revisiones sistemáticas, la guía internacional de referencia es la guía PRISMA-P, que recomienda que todo protocolo tenga cada uno de estos elementos. Un título que sea registrado en la base de datos de protocolo de revisiones sistemáticas que se llama Próspero, el listado de autores, las enmiendas que nos financian, los objetivos, cómo se justifican, la elegibilidad de las fuentes, qué estrategia vas a utilizar, que definan las variables, que priorices cuál va a ser el outcome primario o los secundarios, cuál es el plan de análisis de sesgos, cuál es el plan de síntesis de datos, cuál es el análisis de metasesgos y cuál es el análisis de control de la calidad. Cuando ya has realizado la revisión sistemática y quieres publicarla, la guía que tienes que conocer es la guía Prisma. En esta guía Prisma se señalan todos y cada uno de estos elementos como esenciales y que tienen que ir descritos en esa publicación de esta revisión sistemática. Otro aspecto que no podemos ignorar es que en el mundo existe un número indefinido de publicaciones que no todas clasifican como literatura científica, porque la metodología estándar para poder clasificar estas es la indización y la revisión por pares. Entonces, una revista que puede tener revisión por pares, pero no esté indizada en la base de datos recomendadas, no va a poder ser accesible. Y muchas revistas peruanas no lo están. Las revistas de los cuerpos médicos, las revistas de algunas sociedades especialistas, solamente están colgadas en su página web y no están debidamente indizadas en las bases de datos internacionales. Entonces, eso lo convierte en un tipo de literatura no estandarizada que se llama literatura gris. Lamentablemente, en la Internet abunda la literatura gris. Y por esa misma razón tenemos que ser muy rigurosos con los criterios de selección que empleamos para nuestras revisiones sistemáticas. De acuerdo a la metodología Cochrane, se recomienda que accedes por lo menos a 4. ¿Por qué? Una de ellas es PubMed. PubMed es una de las bases de datos más antiguas, conocidas y más utilizadas y sobre todo de acceso gratuito. En este buscador, que es de la base de datos Medline, existen a la fecha más de 5.600 revistas indizadas. PubMed es a Estados Unidos como Embase es a Europa. Los europeos tienen también un montón de revistas y lo más importante de eso es que tienen revistas que solo están indizadas en la base de datos Embase. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado si quieren hacer una revisión comprensiva, empezar por PubMed y replicar su búsqueda en Embase para coger ambos lados del mundo. Adicionalmente, una base de datos que se recomienda revisar es la base de datos Scopus. Pero Scopus tiene una gran debilidad y ustedes noten la diferencia de las burbujas, no necesariamente refleja quién es el que va a proveer la mayor cantidad de evidencias. ¿Por qué? Porque Scopus tiene un filtro demasiado laxo e incluye muchas fuentes de literatura gris como bases de datos de tesis, bases de datos de revistas no indizadas, etcétera, etcétera. Un esfuerzo para crear un similar Scopus que no sea tan laxo ni tan riguroso como los demás se llama Web of Science. Web of Science tiene 12.500 revistas indizadas y como ustedes pueden notar en la gráfica, se interaccionan mucho con las otras, pero también tienen registros únicos. Para este lado del mundo hay 2 bases de datos que vale mencionar. CINAHL, que te indiza más de 1.500 revistas, y LILACS a través de la Biblioteca Virtual de Salud o Cielo, que tiene más de 1.200 revistas indizadas. Entonces la pregunta que cae de madura es, ¿cuántas bases debemos revisar como mínimo para decir que nuestra revisión sistemática es completa y comprensiva? 4. ¿Qué 4? PubMed, Embase, Scopus y Cochrane Central. Existen otras bases de datos, ustedes son libres de agregar otras bases de datos a sus búsquedas,
Pero ojo que cuando ustedes quieren hacer una búsqueda que vaya un poco más allá de lo que es las bases de datos recomendadas, están metiendo más literatura gris. A veces conviene, a veces no conviene. En el caso de las evaluaciones de tecnología de la salud, que usualmente hacemos en el IETSI, buscamos ser mucho más comprensivos y sensibles para que no se nos escape nada que pueda ser considerado relevante. De ahí que solemos buscar en muchas bases de datos para hacer una sola evaluación de tecnología de la salud. Un ejemplo es esta que estoy citando en la parte inferior, que hicimos cuando estábamos hablando de una droga llamada axitinib en el tratamiento de pacientes con diagnóstico de cáncer renal metastásico. En esta búsqueda encontramos de inicio más de 300 referencias elegibles. Filtrándolas y clasificándolas por dónde las encontramos que muchas de estas están duplicadas en más de una base de datos y fueron excluidas. Otros artículos que de inicio eran solamente abstracts y no estaban en publicaciones finales fueron eliminadas. Y de estas nos quedamos con 245. Revisándolas, leyendo los abstracts uno por uno, identificamos que 118 no respondían a la pregunta pico y que una no pudimos llegar al extenso porque es una revista en japonés que no tenía traducción al inglés. De esto nos quedamos con 126 referencias, las cuales fueron revisadas en PDF en extenso y luego de leerlas filtramos 46 no relevantes, 36 que eran ensayos clínicos pero que no eran relevantes, 18 que eran guías no relevantes, 11 que eran revisiones matemáticas no relevantes. Y finalmente nos quedamos con solo 15 referencias que fueron incluidas para esta evaluación de tecnología de la salud. 15 de 343. Y esto es bastante, ¿eh? Normalmente se encuentran mucho menos que eso. Entonces revisemos la base de datos. Nuevamente, una cosa es el motor de búsqueda, otra cosa es la base de datos. Medline, que es una de las bases de datos más antiguas y más reputadas en el mundo, tiene diferentes formas de ser accedida. Una de ellas, y la oficial, es PubMed. Medline se creó en 1966 luego de fusionar tres índices, el índice médico, el índice de los odontólogos y el índice de las enfermeras. Reúne más de 1.500 revistas indizadas con más de 24 millones de referencias y usa como tesauro los términos MESH. Embase es el motor de búsqueda de acceso restringido a la base de datos de artículos editorial de Xavier. Ojo, restringido. Para tener acceso a Embase tienes que pagar. Y lamentablemente en el Perú son muy pocas las instituciones que brindan acceso a esta importante base de datos. Fue creado en 1974 pero guarda registros desde 1947 e incluye, además de los registros de Medline, más de 6 millones de registros únicos. Usa el tesauro Entry como lenguaje controlado y se dice por lo general que Embase es Europa como PubMed es Estados Unidos. Scopus nació como la alternativa europea para romper el monopolio de la americana Thomson Reuters, que manejaba el Institute for Scientific Information. Fue creada en el 2004 por el CEBER y guarda registros desde 1995. Tiene más de 55 millones de registros y más del 50% de estos se consideran registros únicos. Usa ambos tesauros Mesh y Entry, pero tiene una serie de limitaciones en su motor de búsqueda que más adelante vamos a discutir. Antes, Concitec tenía una suscripción que duró por 3 años y brindaba acceso a Scopus a todos los investigadores en el Perú, pero por cuestiones de presupuesto y cuestiones administrativas perdimos la suscripción y actualmente solo algunas universidades se dan el lujo de pagar suscripciones propias para brindar acceso a sus estudiantes. Cochrane Central no es una base de datos propiamente dicho, es más que nada un motor de búsqueda que busca en todas las bases anteriores y más allá. Y lo que hace muy bien es preseleccionar dos tipos de literatura, ensayos clínicos y revisiones sistemáticas y metaanálisis. Para todo lo demás, su sensibilidad es muy limitada. Fue creada en el año 1993 como parte de este movimiento de medicina basada en evidencias que nació en los 90s y con la idea de registrar todos los ensayos clínicos controlados publicados en la literatura. Permite realizar búsquedas con un máximo de 5 términos no controlados como controlados. Cochrane no tiene registros únicos, ojo, solo los busca. En la siguiente sesión vamos a hablar de esta estrategia de 7 pasos que hemos partido en 2 porque es una sesión un poco larga, pero básicamente les va a permitir, al aprender esta metodología, realizar revisiones sistemáticas superando la barrera del idioma. Muchas gracias por su atención.